Listo. Muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta vez vamos a ver la grabación justamente de la clase del día de hoy. Muchas gracias por esperarme prácticamente estas 2 semanas. La primera semana tuve un inconveniente personal y la semana pasada no logramos conectarnos por un problema técnico, ¿sí? Bueno, espero que justamente aprovechemos al máximo este módulo que tenemos ya estas 4 semanas para poder reforzar los conocimientos y podernos guiar justamente en toda la parte de las TIC en la educación inclusiva, ¿ya? Hemos tenido ya la oportunidad de trabajar en un módulo anterior, así que tengo la plena seguridad que con las mismas ganas, la misma motivación vamos a trabajar en este módulo, ¿ya? Permítanme solo un segundito, por favor. Listo, ahí estamos mejor. Comienzo a compartir mi pantallita. ¿Sí? Listo. Comenzamos nuestro módulo 4 de TIC para la educación inclusiva. ¿Sí? Me hubiera gustado hacer las actividades con ustedes juntamente, pero bueno, hagámosle como una clase magistral, ¿sí? Comenzamos nuestro primer tema, como ustedes conocen, tenemos 4 temas, ¿sí? Y el día de hoy vamos a conversar respecto a la brecha digital, ¿sí? Les voy a mostrar un videíto para que ustedes puedan, déjenme un segundito solo confirmar si les comparto con sonido. A ver, perfecto, incluir sonido. Listo, ahí estamos. Perfecto, entonces voy a poner play al video para que lo puedan visualizar. La brecha digital en minuto y medio. La brecha digital es la diferencia que existe entre hogares, empresas y áreas geográficas de diferente nivel socioeconómico en cuanto a sus oportunidades de acceso a las TIC y a Internet para su uso en diversas actividades. Los avances tecnológicos benefician a las personas de diversas maneras. Por ejemplo, la tecnología puede ser muy útil en el ámbito de la educación. Puede servir para que los profesores transmitan mejor sus conocimientos o como modo de comunicación entre alumnos y profesores. También beneficia nuestro modo de vida, puesto que lo hace más sencillo. Por ejemplo, el uso del GPS es más rápido y más preciso que utilizar un mapa. Sin embargo, al tiempo que la tecnología avanza, los países en vías de desarrollo no pueden seguir el ritmo de los más desarrollados, que adoptan las novedades tecnológicas rápidamente. Por lo tanto, los países en vías de desarrollo van quedándose poco a poco atrás en todos los aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Esta diferencia ha dado lugar a que algunos países con acceso limitado a las TIC no las vean como algo positivo, sino como una desventaja más. Por ese motivo, la corriente política actual defiende que tecnologías como Internet no son un lujo, sino una necesidad que es necesario satisfacer. Esto es todo, amigos. Gracias por la atención y adiós. Perfecto. Entonces, con este antecedente que hemos visto en el video, ¿sí? Ahora vamos a ver como una definición mucho más técnica, ¿sí? Básicamente, la brecha digital se refiere a la disparidad que existe en el acceso y uso aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, ¿sí? Básicamente, porque no todos tienen las mismas posibilidades de acceso, ¿sí? Puede ser directamente dependiendo del grupo de personas, de las sociedades, de los países, ¿sí? Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando salió lo de la inteligencia artificial o salió directamente ya a todo el público, ¿sí? Nuestro país fue uno de los últimos, por decirles así, que nos activaron justamente lo del chat GPT. Sin embargo, influye otros elementos, como por ejemplo algunas normas políticas que tiene cada país para poder ejecutar cierta liberación. Ustedes también debieron haber escuchado en algún momento que ChatGPT, sí, en ciertos países está prohibido, desde las mismas instancias estatales en la cual le dicen momentito, esto aquí en el país no puedes ejecutarlo, ¿sí? Entonces, justamente esto delimita justamente en trabajar esto de las tecnologías de la información y la comunicación de forma libre, por decirles así, de tal manera que de una u otra manera
existe en la actualidad, aunque suena como complicado, por decirles así, o poco creíble, ¿sí? Pero tenemos aún brecha digital para ciertos elementos tecnológicos en sí, ¿sí? Pero en forma general, ¿sí? La brecha digital nos han permitido justamente en tener ciertas restricciones al momento de utilizar las tecnologías, ¿sí? Básicamente, no es nuevo esto de la brecha digital, ¿sí? Esto comenzó en la década de de 1990, ¿sí? Que justamente comenzó como una evolución e implementación de las tecnologías de la información, ¿sí? Y las tecnologías, básicamente porque muy pocas personas tuvieron acceso a las computadoras que en ese entonces existían. Es muy similar como una analogía a los celulares. Ustedes recordarán que cuando comenzaron a traer celulares para acá al país, habían unos grandotes, ¿sí? Literalmente eran como solían decir, como pequeños ladrillos, ¿sí? Que uno lo cargaba literalmente como los teléfonos inalámbricos de ese entonces. Entonces, con esta información, ¿sí? El acceso al Internet también se volvió limitado, ¿sí? Porque ustedes también recordarán que cuando llegó el Internet teníamos que conectarnos a un teléfono convencional y el teléfono convencional dejaba de funcionar, entre comillas, para podernos dar acceso. Entonces, todo eso incluyó en todo lo que se refiere a la brecha digital en el sentido de diferenciar clases sociales, países, ¿sí? O países que estábamos en desarrollo, justamente porque no teníamos al acceso a todos los elementos que en ese momento existían. ¿Sí? Influía mucho lo que se refiere a las redes, influía lo que se refiere a los costos, lo que el país no podía invertir en lo que se refiere a Internet y todo lo demás, pero ya con la evolución del tiempo esto ha ido cambiando. Sin embargo, hay ciertos elementos en la actualidad que en la educación aún tenemos limitantes. Es el mismo uso del Internet, ¿sí? Es lo que vivimos justamente en la pandemia. Ustedes recordarán que hay veces que los estudiantes tenían que compartir justamente un celular, ¿sí? Para poder acceder a la educación diferentes estudiantes de la casa, ¿sí? O al mismo tiempo tenían que dirigirse a un lugar donde haya internet, ¿sí? Que podía haber sido un vecino o puede haber sido algún tipo de lugar público, ¿sí? Obviamente esto ha reducido la capacidad o la calidad también en la educación porque no todos tienen aún acceso al Internet, aunque el país esté intentando implementar ciertos elementos para poder desarrollar o trabajar toda la parte de acceso a tecnología, ¿sí? Pero hay ciertas zonas que aún están limitadas, ¿sí? Un ejemplo clarísimo es el Internet, ¿sí? Que de una u otra manera estamos aún limitados en ciertas zonas en no tener señal, no tener un buen acceso al Internet, ¿sí? Y de igual forma el acceso, por ejemplo, a teléfonos, a celulares, que no todos en diferentes lugares del país tienen acceso, ¿sí? Y mucho menos lo que se refiere ya a equipos más sofisticados como portátiles como tabletas u otros medios de tecnologías, ¿sí? Ahora, estos elementos en la actualidad han sido como algo prioritario para el acceso a todas las personas. Es por eso que, por ejemplo, en la actualidad decimos el que no tiene un celular, ¿sí? O no tiene acceso a Internet, prácticamente está incomunicado con el mundo. Antes, cuando no teníamos un acceso al celular o al internet, sí, debíamos esperar justamente el noticiero de la noche para enterarnos de las noticias. Ahora, inmediatamente con el acceso al internet, usted tiene acceso a una noticia, a algún suceso que haya pasado de forma inmediata, ¿sí? Y de una u otra manera, esta brecha digital, ¿sí? No solo se limita al acceso al Internet, sino también a la capacidad de acceso a recursos educativos, ¿sí? A la capacidad de acceso a plataformas o algún otro medio, ¿sí? Permítame un segundito. Perfecto. Entonces, aquí tenemos tres dimensiones de la brecha digital relacionada con la parte de educación, ¿sí? Primero está la brecha de acceso. Sí, como les digo, en algunos lugares no tienen acceso
a un buen servicio de Internet, ¿sí? Ya sea en zonas rurales o en países de desarrollo que nosotros nos encontramos en esa pareja, pero es justamente por el detalle de no tener infraestructura de telecomunicaciones, ¿sí? Hay veces que decimos, mira, sabes que vámonos a tal sitio, ¿sí? Y se va al internet, no tenemos datos, no tenemos señal de celular o algo similar. Lo que dificulta otra manera es la parte tecnológica, ¿sí? De no contar con esa infraestructura, de no contar con unas buenas antenas para poder yo tener acceso en cualquier lugar para poder desarrollar mi educación o mi parte de acceso a información, que en la actualidad es sumamente importante, ¿sí? Ustedes recordarán que hace años, para poder tener yo acceso a un conocimiento específico, a un tema específico, yo tenía que investigar en una biblioteca. En la actualidad, con el acceso a Internet es inmediato y es súper rápido, ¿sí? Ahora tenemos ya la brecha de uso, ¿sí? Porque hay veces que decimos, mira, ¿sabes qué? Tengo yo el acceso, pero no tengo un equipo de computadora, no tengo un celular, ¿sí? O algún otros elementos que justamente nos permitan, ¿sí? Acceder a esta parte tecnológica, ¿sí? Es justamente la falta de dispositivos tecnológicos de manera efectiva, ¿sí? Porque hay veces que decimos, mira, ¿sabes qué? Hay veces que me han contado a mí que dicen que yo tengo que viajar como media hora o una hora hasta llegar a un sector para poder ingresar a un equipo de cómputo, ¿sí? Porque en mi casa no pueden tener ese tipo de cosas, ¿sí? Esto dificulta mucho ya directamente como una desventaja en lo que se refiere al acceso a la información, ¿sí? A comunicarse, ¿sí? Directamente ya a poder trabajar, porque también ustedes saben que cualquier medio de tecnológico me sirve a mí para poder generar ingresos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si usted dice, mira, sabes que yo voy a vender X productos, ¿sí? Si yo no tengo el acceso a la comunicación del WhatsApp o algún otro medio de comunicación, yo no voy a poder desarrollar mi emprendimiento, ¿sí? Lo mismo sucede con el aprendizaje en forma general, ¿sí? Porque a veces que decimos, no, ¿sabes qué? Yo me voy a tal lado o me voy directamente a la escuela, al colegio, a revisar los libros. Pero hay veces que la distancia, ¿sí? De ese aprendizaje puede ser mucho más corta con un acceso a tecnología, ¿sí? Y obviamente ya tenemos todo lo que se refiere a la brecha que yo le unifico, digámoslo así, el acceso y el uso, que es la calidad. ¿Sí? Porque hay veces que decimos, mira, sabes que ya tengo mi celular, ya tengo, no sé, el acceso al Internet, pero por el sector la velocidad baja, ¿sí? La estabilidad de la comunicación también influye y en sí la calidad no va a ser la apropiada, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando una persona, en cambio, tiene acceso a un buen dispositivo tecnológico, ya sea un celular, ya sea una portátil, ya sea cualquier medio que usted considere, ¿sí? Pero con una alta velocidad de Internet, las cosas van a diferir totalmente, ¿sí? Porque directamente ya esta persona que tiene todos sus medios va a tener acceso a información mucho más eficiente, mucho más rápido y se va a poder comunicar directamente, tal vez con el docente, tal vez con los estudiantes o los compañeros de las clases. Entonces, con eso justamente también influye que si yo, por ejemplo, me voy a demorar, me estoy solo inventando, media hora en descargarme un contenido que me mandó el profesor, ¿sí? Y me demoro 5 minutos en leerlo, ¿sí? Ahí existe justamente una brecha en la cual no es eficiente en el tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores que contribuyen directamente a la brecha digital? ¿Sí? En primera instancia, y el que siempre se ha dado en diferentes sectores, es el factor económico. ¿Sí? ¿Por qué? Hay veces que una familia tiene 4 o 5 hijos y no puede adquirir una portátil, un celular, ¿sí? Porque obviamente la situación económica es muy complicada y como les decía, como ejemplo, en la pandemia teníamos en familias que solo tenían un dispositivo o una computadora, ¿sí? Y los niños tenían que turnarse literalmente para poder hacer sus tareas, ¿sí? Otro de los factores son los factores geográficos, que de una u otra manera, ¿sí? Eso influye en tener un acceso bueno a Internet, ¿sí? La comunicación directamente con el celular, ¿sí? O algún otro tipo de medio de comunicación, que hay veces que en sectores no hay señal.
¿sí? Factores educativos justamente que influyen mucho en lo que se refiere a generar las competencias digitales que en la actualidad son muy necesarias tanto para los estudiantes como para los docentes, ¿sí? Porque de una u otra manera el tener el acceso a tecnología le permite a la persona crecer, ¿sí? Porque tiene la información a la mano y va a ser muy eficiente al momento de trabajar ya esta parte de la brecha digital, ¿sí? Otra de las situaciones es el factor cultural, ¿sí? Hay veces que tenemos grupos, y esto sucede generalmente en las zonas rurales, que de una u otra manera están limitados al acceso al Internet, pero, ¿sí? De una u otra manera ellos dicen, mira, sin Internet hemos sobrevivido 100 años, 200 años, ¿sí? Pero justamente el acceso a esta tecnología, por decirles así, ya es un caso muy limitado de ciertas comunidades, de ciertos sectores, en la cual no perciben los beneficios que el utilizar la tecnología les puede beneficiar en sus vidas, ¿sí? Ahora, otro particular que tenemos y que también influye en la brecha digital es el acceso actual de los jóvenes, de los niños al Internet, ¿sí? En la actualidad, la mayoría de niños, la mayoría de jóvenes tienen acceso ya a un Internet o a conocimiento, ¿sí? Pero esto se ve muy limitado en ciertos sectores, ¿sí? Porque hay niños que crecen directamente con múltiples dispositivos, ¿sí? Con portátiles, con los famosos dispositivos de inteligencia artificial de Alexa o algún otro medio, ¿sí? Que justamente no tienen todos los niños. Entonces, ese detalle, ¿sí? Influye justamente para crear una brecha digital, ¿sí? Porque ves que decimos, no, es que ahora todos los niños son tecnológicos. No, ahora hay muchos grupos de niños que solo cuentan con un dispositivo, por ejemplo, ¿sí? Y hay otros niños, en cambio, que tienen toda la tecnología a la mano. Entonces, es otro factor de la brecha digital, ¿sí? Ahora, las relaciones que tienen directamente los niños que tienen acceso a Internet influyen en tres aspectos. La parte educativa, en la cual los niños investigan directamente o refuerzan un tema, un aprendizaje mediante el Internet, porque utilizan justamente videos didácticos, utilizan ya el acceso a plataformas, a tecnología como tecnología de Second Life y alguna otra, ¿sí? Pero justamente la brecha digital influye que algunos otros niños no tengan acceso a esto, ¿sí? Solo tienen acceso tal vez a material impreso o algún otro material justamente que el docente debe ser el creativo, en este caso para poder transmitir el conocimiento, ¿sí? Otra relación es la parte social, que en la actualidad hay niños muy pequeños que, por ejemplo, ya tienen sus perfiles de redes sociales, ¿sí? Que de una u otra manera, ¿sí? Se ha convertido en una interacción entre los jóvenes, entre los niños, ¿sí? Pero de una u otra manera, no todos los niños tienen acceso a eso, ¿sí? Y de una u otra manera es una desventaja, ¿sí? Porque no tienen una supervisión a veces de estas redes sociales y pueden llegar a tener riesgos de ciberacoso, ¿sí? O exposición de contenido inapropiado para la edad de los niños, ¿sí? Y otra de las relaciones de los niños con el Internet es el entretenimiento, ¿sí? En la actualidad, ¿sí? Tienen acceso a películas, tienen videos, tienen aplicaciones, tienen juegos, tienen cualquier tipo de acceso justamente para esa posibilidad. Y como decíamos hace un momento, ¿sí? Influye también en los niños que no tienen acceso a eso, ¿sí? Porque de una u otra manera hay juegos didácticos, hay juegos educativos que le permiten cumplir cierto objetivo, tal vez para mejorar las matemáticas, tal vez para mejorar la lectura, pero hay o la otra cara de la moneda, que los niños también no tienen acceso a todos tus beneficios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el efecto directamente de los niños que no tienen acceso, sino más bien, no, bueno, como les decía, no solo es el acceso al Internet, sino también a la interacción que pueden tener tal vez con otros niños, ¿sí? Obviamente, digámosle así, la falta de este acceso, ¿sí? Puede repercutir justamente hasta en los niveles de conocimientos que adquiere el niño, ¿sí?
Esto influye mucho en lo que se refiere ya a también al desarrollo de la creatividad también, ¿sí? De igual forma, como les decía hace un segundo, sí, también existe que los niños así tengan acceso a Internet, tengan acceso a tecnología, sí, también pueden ser eh, individuos o personas que corran riesgo de, de cometer o de ser parte de un delito cibernético, ¿sí? Entonces, en este caso, es como una cuña publicitaria, sí que los accesos que tienen o los niños que tienen acceso directamente a la parte tecnológica, a la parte de Internet, tengan una supervisión, sí, justamente como para que digan, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer este otro, tengo que hacer esto y esto para asegurar a mis hijos, ¿sí? Ahora. Básicamente, las consecuencias de la brecha digital en los niños y sobre todo en la parte educativa es que hay una desigualdad en el acceso a recursos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Si yo creo, por ejemplo, una presentación en Genial, solo me lo estoy inventando, ¿sí? O les mando a investigar en alguna biblioteca virtual, ¿sí? No todos, porque no todos tienen acceso a Internet, lo van a poder lograr, ¿sí? Esto repercute directamente en el rendimiento académico, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Si yo creo, por ejemplo, una aula virtual, ¿sí? O creo un material virtual, ¿sí? Digo, mira, ¿sabes qué? Tú vas a poder tener acceso a esto, 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 pero no todos los niños van a tener ese acceso por la brecha digital, ¿sí? Obviamente van a estar repercutidos en lo que se refiere a rendimiento académico, ¿sí? Y otra de las situaciones es que los niños que no tienen acceso o tengan esta brecha digital, ¿sí? Vamos a tener repercusiones en las experiencias educativas que vamos a poder desarrollar nosotros mediante el uso del Internet o mediante el uso de tecnología. Entonces, estas tres consecuencias, de una u otra manera, son muy significativas para los niños, ¿sí? Ahora, voy a hablarles un poquito de lo que se refiere a las propuestas para reducir la brecha digital en la educación, ¿sí? Como digo, esto podemos utilizarlas o podemos ser pioneros nosotros en incluirlas en nuestras instituciones educativas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera es una inversión en infraestructura tecnológica, ¿sí? Es una propuesta nada más, ¿no? No porque vayan a decir, no, es que el Cristian me dijo que mañana mismo voy a hablar con la institución, ¿sí? Y necesito que inviertan tanto X dinero para la infraestructura tecnológica, ¿sí? Es una, como digo, una propuesta para tratar de reducir la brecha digital, aunque algunas de ellas son muy, digámoslo así, muy complicadas el estructurarlas, porque, por ejemplo, a mí me han dicho que en instituciones públicas, en escuelitas o en colegios públicos, es muy complicado invertir en infraestructura tecnológica, ¿sí? Básicamente, sí, hay que tomar en cuenta que en ciertas zonas rurales o marginales no tienen acceso a la tecnología, ¿sí? Y obviamente esto puede agrandar la brecha digital, aunque digan, mira, sabes que es una escuela súper moderna, súper tal, sí, y si no tienen tecnología, se pueden haber justamente detalles en este particular, ¿sí? Ahora, la infraestructura tecnológica no solo incluye el comprar la última pizarra o no incluye solo comprar portátiles o computadoras de escritorio, sino también incluye en lo que se refiere a la ampliación de la cobertura del Internet en la institución, ¿sí? Que todos tengan acceso al Internet en todos los laboratorios o en todos los lugares que se requieran, ¿sí? Conectividad en las escuelas, justamente verificar que el internet sea rápida, sea estable, sí, justamente como para que los estudiantes puedan trabajar ya los recursos o los elementos que vaya a hacer el docente con el uso del Internet. Esto es súper importante porque hay veces que decimos, mira, ¿sabes qué? El docente crea bonitas cosas, ¿sí? Pero la institución no cuenta con un acceso a Internet rápido. Más me demoro yo en abrir el recurso que en explicar o hacer la actividad virtual, por decirles así, ¿sí? De una u otra manera, sí, el Estado debería como establecer tarifas reducidas para instituciones educativas, ¿sí? O de una u otra manera que fuera subsidiado por el Estado,
¿sí? Justamente eso es un detalle que hay veces que se va de nuestras manos, pero sí podemos sugerir a nuestros rectores, a nuestros directores, sí, que proponga esto en algún tipo de reunión con el Ministerio de Educación o con el Ministerio de Telecomunicaciones, ¿sí? Otra de las propuestas, otra de las sugerencias está la distribución de dispositivos tecnológicos, ¿sí? Hay veces que decimos, no, es que yo basta con tener internet, listo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si usted, por ejemplo, quisiera hacer alguna actividad, me estoy inventando, en Kahoot, ¿sí? Y al momento de ir desarrollando, de trabajando, ¿sí? No cuentan todos con equipos tecnológicos y hay grupos de 3 o 4 personas para una computadora. Entonces, justamente la idea es que los estudiantes tengan acceso, aparte del Internet, ¿sí? También a dispositivos. Para eso se pueden como sugerir que hayan programas de donación de dispositivos, ¿sí? Obviamente esto pueden haber o establecerse convenios con instituciones privadas, ¿sí? U organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, para poder implementar dispositivos o la entrega de dispositivos a los estudiantes, ya sean de portátiles, de laptops, ¿sí? O de celulares de smartphone, ¿sí? Esto, por ejemplo, en un tiempo se daba en el municipio de Guayaquil, ¿sí? Que justamente les motivaba a los estudiantes, a los mejores estudiantes, ¿sí? Se les entregaba una tableta, que recuerdo que escuché en alguna ocasión. Lo mismo deberían copiar ciertas instituciones o en forma general hacer como una política justamente para eso, ¿sí? De una u otra manera también el financiar o el dar a crédito ciertos dispositivos que en lo que le permite justamente al estudiante o a la familia en forma general poder tener acceso justamente a dispositivos tecnológicos. Aquí una cuña publicitaria, ¿sí? Por ejemplo, si usted fuera un padre de familia que necesita adquirir, ¿sí? Un dispositivo, ¿sí? Es preferible usted investigar previamente, ¿sí? Porque a veces que decimos, no, es que lo más barato puedo acceder, muy bien, pero lo más barato es la tecnología de hace 5 o 6 años y no le va a funcionar a su hijo, ¿sí? Entonces, lo ideal es cuando usted vaya a adquirir un dispositivo, analice justamente cuál es la oferta en el mercado, ¿sí? ¿Cuál es la mejor tecnología que usted tiene una duración de 3 o 4 años? ¿Sí? Y obviamente ya en la parte tecnológica buscar lo más efectivo que puede ser, ¿sí? Aquí sí cabe la palabra que a veces que decimos, no, es que yo por no conocer, ¿sí? Me pusieron una computadora que valió $2,000 y no ha sido la tecnología que yo necesito, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros debemos reflexionar en ese sentido, ¿sí? De igual forma, programas de alfabetización digital, ¿sí? Hay veces que nosotros en la institución podemos contar con todos estos medios tecnológicos, podemos contar con el acceso a Internet, pero nos hace falta justamente un programa de capacitación de competencias digitales, ¿sí? Para que los estudiantes y los docentes puedan conocer justamente este particular en este sentido, ¿sí? No influye tanto los equipos tecnológicos que se tengan, sino más bien cómo yo les puedo potenciar para poder desarrollar mejores las competencias digitales, ¿sí? Fuera el éxito que dentro ya del currículum escolar incluya competencias digitales, ¿sí? Para poder justamente incluir estos temas como parte de las materias diarias, ¿sí? De igual forma, ¿sí? Capacitar no solo a los estudiantes, sino más bien a la comunidad educativa en general, ¿sí? Que incluyan, por ejemplo, talleres para padres y familias en forma general, ¿sí? De tal manera que ellos también sean como pioneros de esta formación, por decirles así, ¿sí? Capacitación continua para docentes, que es algo primordial, ¿sí? Porque la tecnología va evolucionando día tras día. Entonces, si la idea es decir, mira, ¿sabes qué? Los docentes ya tienen sus equipos, tienen su internet bueno, sí, pero hasta ahí. Pero la idea es que justamente los docentes sean los pioneros de reducir la brecha digital, ¿sí? Porque justamente si los docentes no tienen una capacitación constante en tal tema, o en competencias digitales, no van a poder desarrollar justamente
esa enseñanza a sus estudiantes. Entonces, de igual forma, formarles a los docentes en herramientas tecnológicas, ¿sí? Que justamente sean como para, por ejemplo, alguien dice, mira, ¿sabes qué? Tuvimos, no sé, un paro nacional, ¿sí? Y si yo no sé utilizar o dominar las videoconferencias o las plataformas virtuales, ¿cómo yo podría transmitir la información a mis estudiantes? Entonces, la idea es justamente que el docente conozca de todas esas herramientas, ¿sí? Y poder transmitir a los estudiantes justamente esa parte, ¿sí? Podemos crear, por ejemplo, también redes de apoyo profesional, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que los estudiantes, que los docentes podrían tener tutores, ¿sí? O mentores, se podría decir, ¿sí? En el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto también lo armó en un tiempo el Ministerio de Telecomunicaciones y el Ministerio de Educación, ¿sí? Otra de las propuestas está el desarrollar contenidos digitales accesibles y locales, ¿sí? Aquí influye mucho lo que se refiere al término de REA, que son recursos educativos abiertos. Entonces, la idea es que el docente conozca este particular, ¿sí? Y pueda ir haciendo un repositorio de contenidos digitales que sean accesibles para los estudiantes, si obviamente el docente poder justamente reciclar, entre comillas, estos contenidos y trabajarlos ya directamente con sus estudiantes, ¿sí? Fomentar las políticas públicas inclusivas, que también influye mucho en este particular, ¿sí? Porque a veces que decimos, mira, ¿sabes qué? La educación tecnológica solo es de educación privada. No, ¿sí? La idea es que el gobierno, en forma general, pueda desarrollar políticas públicas donde, donde reduzca la brecha digital y también sea una educación inclusiva en la parte tecnológica, ¿sí? Porque hay veces que decimos, no, es que hay sectores que literalmente están olvidados. Si creáramos o se creara, pues, políticas públicas inclusivas que permitan reducir la brecha digital, tengan la plena seguridad, sí, que esto va a disminuir radicalmente, porque va a ser una política, va a ser una norma exclusivamente, ¿sí? Aquí quiero hacer una pausa, ¿sí? Para indicarles antes de que se nos vaya a acabar la clase, ¿sí? Que justamente las actividades que están propuestas en el aula virtual, vamos a tener un plazo un poquito más largo, ¿sí? Porque en este momento la plataforma no está disponible, ¿sí? Y no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a tener, esperemos que en el transcurso de la semana o máximo la siguiente semana ya pueda estar habilitada la plataforma y yo en el siguiente miércoles les doy justamente la realimentación de qué debemos hacer las actividades, ¿sí? Y cuáles son los plazos, ¿sí? Por ese lado, no se estresen, por favor, no se preocupen, ¿sí? Que la plataforma inmediatamente cuando ya esté habilitada, ¿sí? Nosotros cambiaremos los cronogramas de entrega de la unidad uno, ¿sí? Así que eso era como una cuña publicitaria antes de olvidarme justamente con ese detalle, ¿sí? Cuando, en cambio, ¿sí? Vamos a continuar esto de las propuestas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos convenios, justamente ya sea con fundaciones, ¿sí? O con sectores privados, ¿sí? Que pueden ser empresas o algo, ¿sí? Nosotros podemos como también crear ese tipo de convenios, ¿sí? Con nuestras instituciones de igual forma, ¿sí? Si usted averigua un poquito, digámosle así, de cómo establecer un convenio, ¿sí? Usted puede beneficiarte justamente, ya sea entre el gobierno, el sector público, perdón, el sector privado, ¿sí? O las ONGs o las fundaciones que justamente, ¿sí? Nos pueden justamente ayudar a mejorar la conectividad, ¿sí? A justamente a reforzar estos programas de responsabilidad social que tienen algunas empresas para poder trabajar ya eh, esta parte tecnológica, ¿sí? Por ejemplo, me estoy inventando, si ustedes pudieran trabajar o establecer algún tipo de convenio, tal vez con Movistar, con Claro, ¿sí? Que pueden justamente beneficiar el acceso al Internet, pudieran ustedes establecer este tipo de cosas,
¿sí? Y no solo en pro de de su institución, sino más bien probablemente con toda la comunidad, ¿sí? De igual forma, hay instituciones, ONGs, fundaciones que incluyen justamente la reducción de la brecha digital, ¿sí? En la cual incluyen también en lo que se refiere al desarrollo de habilidades tecnológicas, por ejemplo, en las capacitaciones, que también pueden crearse ese tipo de situaciones, ¿sí? Otra de las propuestas es la creación de aprendizaje digital en la comunidad, ¿sí? Esto es súper importante porque a veces que decimos, no, es que el gobierno no va a llegar acá porque no tienen fondos o no desean llegar, ¿sí? Pero si usted, por ejemplo, en su institución cuenta con un laboratorio, ¿sí? Usted puede crear un espacio de fortalecimiento de competencias digitales, ¿sí? Para que puedan los estudiantes dirigirse a aprender, o los mismos padres de familia, la comunidad en general, ¿sí? De igual forma, crear un banco, por ejemplo, de direcciones, de enlaces de diferentes bibliotecas, ¿sí? O por ejemplo, accesos a páginas web donde yo tenga repositorios de recursos para que el estudiante vaya a investigar ya en forma digital, ¿sí? De igual forma, hay veces que el Ministerio de Telecomunicaciones tuvo la gran idea de hacer laboratorios de computación, ¿sí? Eran hasta móviles justamente en ciertos lugares y justamente eso podríamos potenciar para reducir la brecha digital, ¿sí? Luego de esto, sí, también tenemos, pues, obviamente, como les decía al inicio, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en ese sentido de decir, mira, sabes que yo voy a integrar la parte tecnológica en mi currículum, ¿sí? Pero hay veces que nosotros estamos ligados con un currículum que ya nos es mandatorio, por decirles así, dentro del Ministerio de Educación. Pero justamente la idea es yo sugerir o aportar justamente a que nosotros obligatoriamente tenemos que integrar la tecnología o las competencias digitales al currículum normal, ¿sí? Porque es súper importante esto, ¿sí? Para que reduzca un poco la brecha digital, ¿sí? Con el uso de la tecnología, ¿sí? Obviamente, sí, nosotros podemos crear proyectos que incluyen la tecnología para investigar, para crear, para desarrollar ciertos trabajos grupales o algo similar, ¿sí? De igual forma, es súper importante también evaluar las competencias digitales, ¿sí? En la actualidad hay muchos marcos, ¿sí? Que nos permiten justamente direccionar esa parte de competencias digitales, ¿sí? Uno de los más conocidos es el marco europeo, ¿sí? Que tienen justamente algunos ítems tanto para docentes como para estudiantes. Entonces, yo les invito un poquito a investigar esta partecita, sí, que a lo mejor yo puedo ir investigando, sí, en lo que se refiere ya a este marco europeo, sí, y poderlo implementar tal vez como yo siempre digo, como una cuña publicitaria dentro de mis clases, sí. Otra de las situaciones también está la sensibilización y cambio de actitud hacia la tecnología, ¿sí? Nosotros como docentes debemos procurar utilizar la tecnología para incluirlas dentro de nuestras clases. Sin embargo, hay docentes que son un poquito reacios en el uso de tecnología porque dicen, no, es que ya no quiero aprender más, ¿sí? Pero justamente nosotros debemos crear cierta sensibilidad en lo que se refiere al uso de la tecnología, no tanto en mi asignatura o en mi clase, sino más bien en forma general, ¿sí? Dando a conocer sobre todo los beneficios que podemos adquirir respecto a esto, ¿sí? Y además de esto está el empoderamiento de los estudiantes, ¿sí? Sobre la creación de contenido, ¿sí? Yo siempre digo aquí que los estudiantes no solo deben ser usuarios de la tecnología, sino más bien también creadores de contenido, ¿sí? Cuando usted, por ejemplo, le va a solicitar a sus estudiantes la creación, no sé, de un video, ¿sí? De un video explicando tal cosa o de desarrollando tal situación o creando tal vez una infografía, ¿sí? Un resumen de algún tema o algo similar, ¿sí? Usted va a tener la posibilidad de que sus estudiantes tengan una relación mucho más directa,
¿sí? Con los, mm, con el uso de la tecnología, ¿sí? Y como les decía, dar a conocer los beneficios que tiene el utilizar de la tecnología, ¿sí? Ahora, aquí hay un particular que nosotros como docentes debemos tomar en cuenta, ¿sí? En la actualidad hay una infinidad de herramientas, ¿sí? De herramientas para crear contenido, para crear videos, para crear actividades, ¿sí? Pero yo tengo que analizar cuáles son los beneficios que yo voy a adquirir de esta herramienta y de preferencia que tenga una versión gratuita, una versión para educación, ¿sí? Porque ves que decimos, mira, sabes que me encontré esta herramienta, perfecto, ¿sí? Yo investigué respecto a esta herramienta, ¿sí? Pero a los 15 días o a los 3 videos que usted elabora, le dice, usted tiene que pagar tanto si no va a perder. Entonces, eso no es como muy eficiente. La idea es que nosotros vayamos filtrando las herramientas que nosotros podamos utilizar justamente para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿sí? Y en la actualidad, con el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, ¿sí? De una u otra manera podemos optimizar los tiempos al momento de crear algo, ¿sí? Entonces, justamente por ahí nosotros debemos ir desarrollando esta parte ya en el filtrar, digámoslo así, herramientas, ¿sí? Aquí otro particular, ¿sí? Y que también debemos ser muy cuidadosos al momento de utilizar la inteligencia artificial, ¿sí? Hay veces que nosotros tradicionalmente mandamos a hacer resúmenes, mandamos a hacer, no sé, mapas mentales o algo similar, ¿sí? Pero con el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, para ser mucho más exactos, ¿sí? A veces los estudiantes ni siquiera reflexionan en lo que hacen y lo único que hacen es agregar el prompt en el chat GPT y listo. Entonces, nosotros como docentes también debemos ser como más creativos, por decirles así, en el momento de utilizar. Entonces, puede usted mandar a hacer un resumen, ¿sí? No digo que no, ¿sí? Pero al final usted dígales, agregue su criterio personal, ¿sí? Respecto a esto o indíqueme cómo utilizaría en una de las asignaturas que recibe en su clase, ¿sí? Para utilizar tal cosa. Entonces, justamente por ahí va a poderle permitir o desarrollar ya esta parte de trabajo, por decirles así, de trabajo tecnológico, ¿sí? Y con eso también bajaríamos un poco la brecha digital, ¿sí? Porque estamos utilizando la tecnología y lo que los estudiantes necesitan es justamente empoderarse de esta parte del uso de herramientas, del uso de la tecnología, ¿sí? Listo. Hasta aquí, justamente como les decía al inicio, sí, me hubiera gustado mucho escucharles, sí, ver qué tipo de propuestas ustedes plantearían, sí. Tenía planificado también hacer una lluvia de ideas, sí, pero lamentablemente no lo pudimos realizar, pero sin embargo podemos ir reflexionando nosotros en el aspecto de cómo yo podría reducir, sí, no solo como docente, sino tal vez en mi sector, tal vez en mi propia casa, sí, esto de reducir la brecha digital. ¿Sí? Así que muchas gracias por su atención, ¿sí? Dios mediante nos veríamos el próximo día miércoles, ¿sí? En el mismo enlace a las 6:45 para trabajar ya directamente nuestro siguiente tema, ¿sí? Listo, que tengan una excelente noche, ¿sí? Permítanme, les voy a dejar de compartir, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias nuevamente por la atención y que tengan una excelente noche.